Vamos a continuar con un tema de actualidad, un tema en el que se está hablando en todos los medios. Evidentemente, hablo del tema de Cataluña. Todos los días tenemos noticias y hoy queríamos analizar en este programa el artículo 155. Y para hablar de este asunto, la persona más adecuada que hemos encontrado es el jurista y pensador político don Antonio García Trevijano. Don Antonio, le saludo. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Xavi. Bueno, pues tal y como comentaba en la presentación, hoy nos apetecía conocer el artículo 155 porque es un artículo sobre el que se habla en todos los medios y, sinceramente, don Antonio, he encontrado a muy poquita gente que se haya tomado la molestia de leerse esos dos parrafitos para interpretar si esto que pretende hacer Mariano Rajoy amparándose en este artículo es legal o no. No, es ilegal por completo. Para poder comprender lo que prescribe el artículo 155 y la situación política para el que está pensado, ideado, el presupuesto que requiere la aplicación del 155, hay que recordar previamente que el poder es una relación. Y en esa relación el 155 se aplica cuando no es dramático el incumplimiento, cuando no requiere medidas más fuertes. Y el artículo 155, copiado del artículo 37 de la Constitución de Bonn, de Alemania, que se llama, en la doctrina lo llama coerción federal, porque ese artículo solamente está ideado para que en caso de grave incumplimiento o de incumplimiento de una autonomía que se desvía de la persecución del interés general de España o que no cumple la Constitución, antes de acudir a medios extraordinarios como son los estados de excepción y de sitio que regula el artículo 116 de la Constitución, antes este artículo 155 permite que el gobierno central de Madrid pueda coaccionar, no en el sentido físico de la palabra, sino en el sentido jurídico, pueda presionar, dar instrucciones para que una autoridad de la autonomía que es recalcitrante y que se desvía de su objetivo vuelva al cauce legal cumpliendo las instrucciones que le dé el gobierno. Esto es así de claro porque en la Constitución alemana consta expresamente que esas instrucciones del gobierno central tiene que darlas al delegado de gobierno en la autonomía o en el Estado federal. Y aquí en España, en primer lugar, se olvidaron de mencionar que a quién se daría las instrucciones en el territorio de una autonomía, a quién se le darían las instrucciones para que obligara a la autoridad que no cumple el interés general a que lo cumpla. Bien, en el artículo 155 ordena esta medida de coerción, pero que no es todavía, no está desarrollada en ninguna ley orgánica, porque no es algo pensado para una situación de extrema gravedad, sino para que cuando una autonomía no cumple las leyes centrales del gobierno o perjudica el interés general de España. Bien, en el párrafo primero se dice claramente, aunque solamente el párrafo primero está dedicado a decir las medidas sin enumerarlas en qué consisten. Se nos dice que en el caso de que se aparten de su misión, las autoridades de una autonomía el gobierno central podrá tomar las medidas para asegurar el cumplimiento del interés general o de la Constitución, de las leyes generales. No dice más, pero dice una frase que lleva a adelantar lo que más claramente va a decir luego el párrafo segundo. La frase que dice el párrafo primero es que para esas medidas que obliguen a una autoridad autonómica recalcitrante en el cumplimiento de su deber, que no lo cumple, esas medidas, dice,
son para obligar al cumplimiento forzoso de las leyes que no cumplen la autonomía. Obligar al cumplimiento forzoso. Pues bien, ya veremos. Pero esa frase por sí sola ya indica que el verbo obligar al cumplimiento forzoso está claramente indicando que la persona obligada a ese cumplimiento forzoso no puede ser el gobierno central de Madrid, sino allí donde esté la autonomía. Y entonces el gobierno tiene el poder por este artículo de obligar forzosamente a que cumpla otra persona, pero no a él, no a sustituir a esa persona por el gobierno. No puede sustituirla, puede obligar, coaccionar, si queréis en términos sencillos, amenazar. Lo que no puede ser es intervenir directamente. Eso está prohibido por el artículo 155. Y la prueba está en lo que dice en el párrafo 2, que está numerado, en el 2. Ahí lo dice. Y dice claramente esto. Para el cumplimiento de los objetivos o medidas señaladas en el párrafo 1, para ese cumplimiento, dice literalmente, el gobierno central, el gobierno, podrá dar instrucciones, y no dice más que a la autoridad de las comunidades autónomas en plural. Al pie de la letra, este artículo es que no sirve para nada. Es inaplicable. Al pie de la letra, ¿qué quiere decir esto? Que el gobierno de Madrid, Rajoy, puede dar a la autoridad de todas las comunidades autónomas, es decir, a las 17, para que cumplan las instrucciones del gobierno para Cataluña. Como eso es absurdo, se ve que es una mala redacción. Ha querido decir que podrá dar instrucciones a la autoridad correspondiente, a la que no cumple. Es decir, en este caso, el gobierno tiene que dar instrucciones a Puigdemont para que Puigdemont cumpla. Es decir, para que Puigdemont deje de ser Puigdemont. Eso es lo que de verdad dice el artículo 150. El problema es tan grave que, por un lado, todos los periódicos, televisiones, radios de España, todos los comentaristas creen y dicen que el artículo 155 es el adecuado para aplicarlo a la situación rebelde de Cataluña, que ha proclamado nada menos que una república independiente de Cataluña, una república catalana, independiente del resto del Estado español. ¿Para eso quieren aplicar el 155? Bueno, ya veremos lo que va a pasar, porque sí, lo van a aplicar, después diré por qué. ¿Y sabéis lo que va a pasar? Que lo va a perder luego el gobierno español, España, lo va a perder ante el tribunal, los tribunales de la Comunidad Europea de Estrasburgo, porque ese artículo 155 es imposible que sirva para hacer lo que Rajoy ha pedido que le autorice al Senado. Eso es imposible. Pero ¿cómo va? ¿Dónde está que el artículo 155 puede autorizar al gobierno a cesar a todo el gobierno de la Generalitat, que puede destituir y cesar a Puigdemont y a todos los demás consejeros? Eso es imposible. ¿Y la Asamblea? El Parlamento. Es que el Parlamento catalán puede ser intervenido para que allí no pueda el orden del día y las palabras que pronuncie las dicte desde Madrid el gobierno. Eso es imposible. Eso se va a perder en los tribunales internacionales. ¿Pero qué es lo que sucede? Va a suceder lo siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué, siendo algo tan evidente, sin embargo, unos y otros siguen empeñados en aplicar el artículo 155? Sobre todo, ¿por qué lo que yo digo? ¿Por qué no lo dice Puigdemont? ¿Por qué no lo dicen todos los abogados o
catedráticos de Derecho Constitucional de Cataluña que están a favor de la independencia? ¿Por qué no defienden a Puigdemont y a la autonomía catalana diciendo que ese artículo 155 no habla para nada, ni se refiere a la situación creada por la declaración de Puigdemont de independencia? ¿Por qué no lo dicen? Ahí está el secreto de lo que es una relación de poder. Hoy, en este mismo momento, esta mañana corrió la voz de que Puigdemont acudía al Senado. No, ahora sabemos que no acudirá, no irá al Senado. Y aunque le esté pidiendo todo el mundo, sí, digo todo el mundo, pidiéndole que vaya al Senado, o bien que si no va al Senado convoque elecciones para que no se produzca la aplicación del artículo 155, aunque eso todo el mundo lo pide, no lo hará. Porque la relación de poder que hoy domina no es la que exista entre Rajoy y Puigdemont, entre el gobierno central y el autónomo, no. Las relaciones que predominan hoy, que están activas, actuando, presionando, son dos. Una, la relación interior entre el gobierno de Cataluña, Puigdemont y los consejeros y el Parlamento, entre los líderes del separatismo y la opinión pública separatista de Cataluña, ese 48% teórico. Esa es la relación que predomina. Y en esa relación, Puigdemont cree entender que si no acude al Parlamento ni convoca las elecciones, el artículo 155 será aplicado, será intervenida la autonomía, será cesado el gobierno, el Parlamento quedará anulado. Y es lo que quieren, porque de esa manera ellos creen que han salvado el honor, el valor de la independencia de Cataluña. Ellos lo han hecho todo, quieren ser mártires, héroes. Ya veremos, porque de momento vaya martirio que el que tienen, en olor de multitudes y sin haber sufrido ni una condena ni un encarcelamiento. Pero eso es lo que buscan, esa relación de poder entre la Generalitat, entre las autoridades del separatismo y la masa separatista. Esa relación de poder es la única que cuenta, y va a obedecer Puigdemont a todo aquello que no quede mal él y los suyos ante las masas separatistas. Por eso es inevitable que se produzca la aplicación del 155. En cambio, en el otro lado, la relación de poder de Rajoy no es tan sencilla. Rajoy está atenazado por el miedo, porque no tiene confianza en el dominio de la situación, pero ha llegado muy lejos. Era tan grave, tan gravísimo la situación de un presidente del gobierno español que presencia que durante su mandato se proclama la independencia de Cataluña y no hace nada. Es tan absurda la situación, es tan ridícula, que a Rajoy está superado por la opinión de sus gobernados, de los que obedecen, no solo de Cataluña, sino del resto de España. Y ahí hay en su tira y afloja dos corrientes. Una, la socialdemócrata, que encabeza la mujercita esta pequeñita de estatura, Santa María, entregada por completo a la cobardía y a la cesión, al diálogo, al pacto, a hablar, dialogar. No se sabe para qué. ¿Dialogar? ¿Cómo se va a ver dialogar si no hay razonamiento, si no hay discurso? Solamente reunirse, hablar. Esa es Santa María y Rajoy. Y de otro lado, una parte más seria del gobierno, en la que también está Cospedal, y que por el ministerio que ocupa está tomando una posición de ventaja en estos momentos que sobresale para imponer cierta disciplina
en la mentalidad de Rajoy. Y ese Rajoy ahora está asustado de las consecuencias de haber mencionado el artículo 155, pero no puede dar marcha atrás, ni tampoco puede convocar elecciones, ni decir que dentro de 2 meses, no puede hablar de ese tema. Se le vienen encima 40 años de rutinas deformadoras de la relación de poder entre Cataluña, la autonomía y el gobierno español, 40 años de inercia separatista, remolona, rezongona, de no cumplir bien las obligaciones frente a España, se le vienen encima ahora y se da cuenta de que la tarea que se ha impuesto, el 155, es superior a las fuerzas que tiene Rajoy. Es superior a sus funcionarios, superior a su Consejo de Ministros, y no saben cómo salir del asunto, pero ya no puede dar marcha atrás. El 155 se va a aplicar. Lo perderán luego en un recurso ante Europa, ante Estrasburgo, pero se va a aplicar. Hay unas leyes de pasionales y de las mecánicas de las pasiones que obligan a la aplicación del 155. Y esa es la situación que hay. Si quiere hacerme otra pregunta, encantado. Sí, pero así es que el resumen. Sí, el resumen es que se va a aplicar, que no va a haber elecciones a corto plazo, que aunque quisieran convocarlas no podrán celebrarse. La rutina, la mala voluntad del separatismo, hay 200.000 funcionarios en Cataluña dispuestos a retardar, a poner bastones en las ruedas burocráticas de Cataluña. Y todo esto es previsible, se sabe. Va a costar mucho tiempo enderezar la cuestión. Y desde luego Rajoy no es el hombre adecuado, porque está asustado. Si quiere hacerme preguntas, me las puede hacer. Si no, no sé el tiempo que llevamos. No se preocupe, don Antonio. Sí que me gustaría preguntarle de cara a futuro, porque yo tengo la sensación de que esta tragicomedia, si quiere, podemos llamarlo así, porque hay momentos en los que te entran ganas de llorar viendo ciertas cosas y otros momentos en los que ya te ríes por no llorar, por eso me gusta decirle tragicomedia. ¿Esto cómo y cuándo va a acabar? Usted que ha analizado muchos procesos políticos en muchos lugares, ¿qué intuye que va a pasar a medio plazo y cómo cree usted que se le va a dar carpetazo a esta situación? De momento ha quedado paralizado, han quedado en plural paralizados los dos movimientos que se enfrentaban en la sociedad española. Uno, el tradicional, con su rutina, que es las manifestaciones de las masas separatistas. Eso de momento está quieto. Pero otro, reciente, es la manifestación espontánea de las masas españolas no separatistas. Está ahí, lo ha paralizado también Rajoy. Estaba en marcha, estaba ascendiendo, lo ha paralizado, porque anuncia unas medidas que esas masas no entienden ni comprenden, creen prácticamente que es un estado de sitio, pero ya habéis visto que ni siquiera se puede detener a Trapero, vaya estado de sitio, ¿verdad? Pues bien, creo que pasado el primer momento de que los españoles esperan que el 155 resuelva la situación, los separatistas catalanes esperan a ver si hay elecciones, no hay elecciones, a salir de las dudas, pero muy pronto, antes de 15 días, se van a ver ya las grandes manifestaciones en uno y otro sentido. Y esto no ha hecho más que empezar. Van a continuar los movimientos y van a tomar giros inesperados. De momento no va a aparecer violencia. Pero esto está abocado a un medio plazo a la violencia. Y esto es lo que está provocando la incompetencia de Rajoy y de su gobierno. Son incompetentes para dominar, ni siquiera poder enfocar una situación como la actual. Esto se requiere en frente del Estado un gobernante de verdad, que ni el rey es gobernante, ni Rajoy tampoco. El rey no tiene capacidad para comprender lo que está sucediendo ni lo que hay aquí en su reinado.
Y Rajoy tampoco. No saben. Y se han puesto en marcha mecanismos ciegos. Y que, como es injusto porque es ilegal la aplicación del artículo 55, enseguida, cuando se vea que ese no es el camino, va a producir un efecto de resentimiento en las masas separatistas de Cataluña. Resentimiento grave, rencor, que no es lo mismo que si se hubiera, por ejemplo, proclamado, que además se va a terminar proclamando. Cuando se ve el fracaso de esto, se va a ir al artículo 116 y se va a ir al estado de sitio, no de excepción, al artículo 116, estado de sitio, porque los delitos tan gravísimos de sedición y rebelión que está cometiendo la autoridad autónoma de Cataluña no se pueden combatir nada más que metiendo en prisión, condenando a penas gravísimas a los responsables de estos delitos de rebelión y de sedición. Y esos no pueden hacerlo los tribunales civiles, no se atreven, porque palpan como animales domésticos. Los jueces y magistrados palpan la inseguridad del gobierno y no se atreven a juzgar por sedición y por rebelión a las autoridades y a los directores, los liderillos de estos movimientos delictivos, gravísimos delitos, como los tribunales civiles, por ejemplo. Ahí tenéis el caso. Es que no he visto a Trapero, jefe de una fuerza armada. Por eso ya no es solo sedición, es también rebelión. Un delito tan grave como la pasividad, por no decir la connivencia, de los mozos de escuadra con el movimiento separatista. No todo el cuerpo, pero los dirigentes. Eso, cuando eso se vea de verdad, se va a pedir entonces la aplicación del artículo 116 y la declaración del estado de sitio, porque una juez no puede dejar en libertad, ni provisional ni nada, al jefe de los mozos que estaba cometiendo un delito de rebelión, porque él sí que está con la Fuerza Armada. Y eso es el delito de sedición. La diferencia entre sedición y rebelión no es más que el uso de la Fuerza Armada. No hace falta que se dispare, basta que intervenga Fuerza Armada y el delito deja de ser sedición y pasa a ser rebelión, castigado con el doble de pena en el Código Penal. Y como la autoridad penal, los tribunales ordinarios, las jurisdicciones penales ordinarias no se atreven, porque el gobierno no se atreve a aplicar estos gravísimos procesos y condenar estos delitos, no tendrá más remedio que actuar la jurisdicción militar. Y la jurisdicción militar tiene que actuar solamente, puede actuar legalmente, solamente si se proclama el estado de excepción. Entonces puede actuar la autoridad militar. Pero ojo, cuidado, si se proclama con la dureza que se quiere frente a las autoridades separatistas, si se proclama el estado de sitio y son detenidos, juzgados y encarcelados los 10, 12, 15 dirigentes, que no hay más, una veintena, 30 dirigentes, de los delitos de rebelión y sedición, eso el pueblo lo comprende. Y no queda rencor, porque se está aplicando una ley verdadera para un caso verdadero. Pero si se está aplicando un artículo que no autoriza para nada, ni a suspender la autonomía, ni a ordenar lo que debe de hacer el Parlamento de Cataluña, eso produce rencor, ganas de venganza. Y la venganza van a nacer, las ganas de venganza van a nacer en Cataluña por la arbitrariedad que implica por parte del gobierno español la aplicación del artículo 155. Eso no se produciría, porque duraría además mucho menos tiempo. Un estado de sitio
En primer lugar, el gobierno no pierde la autoridad de gobernar. En el estado de sitio actúan los militares a las órdenes del gobierno, siguiendo lo que dice el gobierno. Pero, amigo, se abre la jurisdicción militar para juzgar y condenar los gravísimos delitos de sedición y de rebelión. Don Antonio, ya para finalizar una última cuestión. Yo en un primer momento pensaba que todo esto que estábamos viendo era un teatro y que va a llegar un momento en el que, como se ha hecho habitualmente en este país, iba a haber una especie de acuerdo, de consenso. No es una palabra que me guste especialmente, pero yo pensaba que después de este teatro iba a haber un pacto entre las élites que iba a acabar con este problema. ¿Usted ve esa posibilidad de que llegue un momento dado en el que ambos paren los trenes y lleguen a algún acuerdo económico, yo te doy, tú me das, y aquí paz y después gloria? Por parte de Rajoy y de Santa María estarían deseando, es lo que quieren. Pero por parte del separatismo ya está. Ya no pueden ellos dar marcha atrás, tienen que darla siendo héroes, siendo mártires. Pero no pueden, dado la situación, ya no se puede ese consenso socialdemócrata, esa cobardía común, ya no se puede. Ahora tiene que haber héroes separatistas y se van a sacrificar, porque es que si no tienen que irse de Cataluña a vivir fuera, tienen que huir de Cataluña todos los que se han destacado en el separatismo. Serían escupidos, aborrecidos, abucheados dentro de Cataluña si pactaran. No pueden, están prisioneros. Y es una tragedia, porque están siendo cobardes, están condenados a parecer que son valientes. Pero por parte de Rajoy es peor, es tan cobarde o más que ellos, pero él también está condenado a hacer frente ahora a un artículo 155 cuyos mecanismos no domina. Rajoy no sabe cómo va a funcionar la burocracia de la autonomía catalana, que son 200.000 personas. Y no estoy hablando de los mozos, estoy hablando de la burocracia. ¿Cómo que creéis que Rajoy va a dominar ese tema? No. Y por eso va a crear resentimiento. Y no habría resentimiento si se declara el estado de sitio. Porque en el estado de sitio, ¿quién va a sufrir? La población, nada. Aunque teóricamente queden suspendidos los derechos fundamentales de traslado, domicilio, secreto, pero es una cuestión teórica. Porque ese sitio va a afectar a 20, 30, 40 personas nada más. Una última cuestión, don Antonio. Hacía usted referencia al resentimiento que va a quedar en la sociedad catalana. Me gustaría saber qué opina usted sobre la división que hay a día de hoy en Cataluña. Hay familias que se han roto, ha habido enfrentamientos en los que casi a nivel público se han señalado a unas personas por ser de un bando u otro. Esta división que se ha creado en Cataluña con este tema, ¿cómo se puede de alguna manera encauzar para que esta separación entre los dos bandos por lo menos sea llevadera? Porque está llegando a un punto en el que, tal y como decía usted al principio, la violencia está ya a la vuelta de la esquina. Bien, he entendido muy bien la pregunta y es muy pertinente, porque en las situaciones de enfrentamiento civil que se han producido en Cataluña es como una guerra civil, y produce los mismos sentimientos, solo que de una parte y de otra existe un convencimiento que no depende tanto de la voluntad, sino de la propia sensibilidad o inteligencia, que creen que los catalanes son pactistas. No sé de dónde han sacado esa tontería, porque eso implica que no creen en principio, y todo puede ser sujeto a pacto, y que el pacto en Cataluña se llama la pena. Esa es la tradición. Por eso dicen, aquí no puede haber violencia. ¿Cómo que no va a haber violencia? Hubo tierra allí libre, hubo violencia. Y en la Semana Trágica, ¿quién lo olvida? Los que no conocen la historia. No, violencia en Cataluña puede haberla. Ahora bien, no lo va a haber, a corto plazo no la va a haber. Y el papel que le ha tocado a los españolistas, que han sufrido durante 40 años la humillación de los separatistas,
y las banderas separatistas, y las conversaciones separatistas y colegios, todo, y las televisiones, los periódicos, la Tele3, todo eso que ha hecho sufrir a los catalanes que tienen sentimiento español profundo, a ellos les va a tocar el papel de ser los apaciguadores del rencor de los demás. Y son ellos que ahora van a triunfar, van a ser derrotados por completo el separatismo durante mucho tiempo, y les va a corresponder a los que perdura en ellos el sentimiento de pertenecer a España, les va a corresponder la generosidad de comprenderlos, de portarse bien con ellos y de evitar revanchas. Eso le va a corresponder a los que hasta ahora han sufrido la chulería, la soberbia, la superioridad de los que se creían ser superiores simplemente por ser catalanes o separatistas. A ellos, a los que no son separatistas, les va a corresponder esa tarea de apaciguamiento. Ellos tienen que ser más generosos que nunca, comprender a sus paisanos. Por eso yo he dicho palabras que a corto plazo y para personas muy poco inteligentes pueden creer que estoy ayudando a los separatistas proporcionándole argumentos para que puedan ganar en Estrasburgo. ¿Y qué? Defiendo el derecho, defiendo la ley. Soy un jurista. Es normal. Y yo doy mi opinión. Y si esa opinión legal del 155 favorece a Puigdemont y a los separatistas, que les favorezca, que vayan a Estrasburgo y que obtengan reparación a una ilegalidad que están sufriendo. Ellos no tienen por qué sufrir por parte de la autoridad española la misma discriminación, la misma injusticia, la misma arbitrariedad que ellos, los separatistas, han cometido con los demás, con los no separatistas. No, nosotros somos distintos. Queremos la justicia, la ley, la equidad, el honor, pero el honor verdadero, el honor de España entera y también el honor de Cataluña está incluido, pero no la discriminación, la soberbia y el crecer superior a los demás. Lo he dicho una vez y lo repito, el complejo de superioridad aparente que tienen los separatistas catalanes sobre el resto de los españoles es falso. Obedece a un profundísimo complejo de inferioridad que muchos catalanes sienten desde la conquista de América, que no fue protagonizada por ellos, sino por vascos, gallegos, castellanos, andaluces, extremeños. Ese complejo de inferioridad es muy antiguo. Y algunos catalanes, como el director de La Vanguardia, antes de la guerra, publicó un maravilloso artículo donde dijo, antes de la guerra civil, donde dijo que los catalanes se creían inferiores a los españoles que ellos consideraban los fuera de su frontera, inferiores porque no se atrevían a emprender las grandes hazañas que habían emprendido el resto de los españoles. Ese artículo lo tengo grabado en mi memoria y desde muy joven comprendí que el aparente sentimiento de superioridad de los catalanes sobre el resto de los españoles es falso. Por eso tienen que decir España nos roba. Una falsedad porque no pueden de ninguna manera acreditar la superioridad mental, intelectual, artística y desde luego desde el punto de vista del honor de ninguna manera. Hoy, en cambio, me dirijo desde aquí para que dentro de algunos años es posible que este vídeo se repita y se escuche en Cataluña, para que le recuerde a los españolistas catalanes que sean generosos porque sus paisanos separatistas van a padecer unos años de inferioridad y de acomplejamiento y de miedo. Gracias por haberme escuchado y hasta muy pronto.
os saludo con tristeza, porque ningún español bien nacido hoy estará contento. Don Antonio García Trevijano, como siempre, ha sido un placer escucharle y tenerle en este programa. Espero que volvamos a tener una charla muy pronto y le deseo mucha salud y que viva muchos años. Gracias. Un abrazo, caballero. Sí, gracias. Nosotros cerramos aquí hoy en EPI, volvemos mañana a esta misma hora con más actualidad a esta casa. Que seas feliz. Adiós, cuando estás.